Muchas profecías de grandes videntes del pasado, como Nostradamus, Edgar Cayce y Baba Vanga, sorprendentemente se conectan con los eventos que están ocurriendo hoy en México. Estas predicciones abordan desastres naturales, cambios sociales e incluso la aparición de fuerzas misteriosas que buscan control. En este texto exploraremos cómo las antiguas profecías podrían estar relacionadas con los fenómenos contemporáneos que observamos en nuestro país. Pero surge la pregunta: ¿es todo esto una simple coincidencia o somos testigos del cumplimiento de algo mucho mayor? Para muchos mexicanos, estas profecías ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Este análisis nos ayudará a comprender mejor el significado de estas predicciones en nuestra realidad. Nostradamus, uno de los videntes más famosos de la historia, realizó varias predicciones que parecen tener un impacto directo en México. Una de sus profecías más relevantes menciona una gran conmoción en América que afectaría a México, lo que algunos estudiosos interpretan como los desastres naturales y crisis sociales que el país ha vivido en las últimas décadas. Terremotos, huracanes y erupciones volcánicas han sido una constante en la historia reciente de México, pero también se incluyen fenómenos políticos y sociales, como la creciente polarización y las protestas por temas de corrupción. Estas situaciones de agitación podrían ser el cumplimiento de la gran conmoción mencionada por Nostradamus. Por otro lado, Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, hizo una predicción sobre tierras que emergerían en México. Esta visión ha tomado relevancia en tiempos recientes con los descubrimientos arqueológicos en la península de Yucatán, donde se han encontrado estructuras sumergidas, lo que sugiere que civilizaciones antiguas habitaron zonas hoy cubiertas por el agua. Algunos consideran que Cayce no solo se refería a un cambio físico del territorio, sino también a un resurgir del conocimiento ancestral de estas culturas. El hallazgo de estos vestigios podría ser una muestra de la profundidad de nuestras raíces y el legado de civilizaciones antiguas que aún no conocemos por completo. Ambas predicciones nos llevan a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente en México. Los desastres naturales, así como los descubrimientos arqueológicos, podrían estar marcando una era de revelaciones, tanto sobre la historia oculta del país como sobre los desafíos que están por venir. Estas profecías invitan a los mexicanos a reconectar con su pasado, a comprender la magnitud de los cambios actuales y a prepararse para lo que pueda suceder en el futuro. Tercera, la influencia de Baba Vanga y el poder oscuro en México. Baba Vanga, una de las videntes más célebres del siglo XX, predijo la aparición de un poder oscuro que buscaría controlar naciones enteras en todo el mundo, incluyendo México. Aunque no mencionó explícitamente a este país, muchos creen que la referencia al poder oscuro puede interpretarse como la creciente influencia de organizaciones criminales en México y América Latina. Este poder se ha manifestado a través del narcotráfico, la corrupción y la violencia, convirtiéndose en una fuerza que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. México en las últimas décadas ha sido un escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a las organizaciones criminales, cuya influencia no se limita solo al ámbito delictivo, sino que también ha permeado en el sistema político y económico del país. Estos grupos han extendido su control en diversas áreas, desde la economía informal hasta el financiamiento de campañas políticas, erosionando la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. La corrupción sistémica es una de las formas más visibles de este poder oscuro, debilitando la democracia
y creando una atmósfera de desconfianza y miedo entre la población. Baba Vanga también predijo que este poder no solo buscaría el control político, sino también el sometimiento de la conciencia colectiva. En el caso de México, el impacto psicológico de la violencia ha sido profundo, creando una sociedad que vive con miedo, en la que muchos ciudadanos desconfían de las autoridades y ven cómo la impunidad alimenta la perpetuación de estos males. Las instituciones que deberían velar por la seguridad y la justicia se ven, en muchos casos, socavadas por el poder de las organizaciones criminales. Sin embargo, no todo es desolación. Vanga también habló de la posibilidad de resistir a este poder oscuro a través de la unidad, la conciencia y la acción colectiva. En México, a pesar de la violencia y la corrupción, han surgido movimientos ciudadanos que buscan recuperar la justicia y la transparencia. Estos movimientos, aunque pequeños en comparación con el vasto poder de los cárteles y otras organizaciones, representan una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Desde comunidades que se organizan para defenderse del crimen organizado, hasta movimientos sociales que exigen rendición de cuentas por parte de los gobernantes, la lucha contra este poder oscuro está presente. Además se ha observado un creciente interés en el bienestar comunitario y en la búsqueda de justicia social a través de medios pacíficos. Organizaciones no gubernamentales, activistas y defensores de los derechos humanos se han convertido en pilares de resistencia contra las fuerzas que buscan controlar el país desde las sombras. Estas iniciativas, aunque enfrentan enormes desafíos, son fundamentales para mantener viva la esperanza de un México más justo y pacífico. Baba Vanga también señaló que, aunque este poder oscuro tendría un impacto global, cada nación enfrentaría sus propios retos particulares. En el caso de México, además de la violencia, la crisis económica y la falta de oportunidades para los jóvenes han exacerbado la situación. La desigualdad social es otra consecuencia directa de este poder oscuro, ya que mientras unos pocos se enriquecen ilícitamente, la mayoría de la población lucha por sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles. Esta situación ha impulsado una creciente migración, especialmente hacia los Estados Unidos, buscando una vida mejor lejos del control de estos poderes oscuros. En resumen, la profecía de Baba Vanga sobre el poder oscuro que busca controlar naciones encuentra resonancia en la situación actual de México. La creciente influencia de organizaciones criminales, la corrupción sistémica y la violencia generalizada se alinean con esta visión. No obstante, también queda claro que hay espacio para la resistencia y la esperanza. Los ciudadanos, a través de la acción colectiva, la exigencia de justicia y la lucha por la transparencia, tienen el poder de combatir este mal y de forjar un futuro en el que prevalezcan la paz y la justicia. La lucha contra este poder oscuro es larga y compleja, pero el reconocimiento de su existencia y de su influencia en la sociedad es el primer paso hacia la resistencia. La conciencia colectiva y el fortalecimiento de las instituciones son claves para enfrentar este desafío. Al mismo tiempo, es esencial que la sociedad mexicana siga buscando maneras de unirse, de defenderse y de exigir un país más justo, donde el poder no esté en manos de quienes buscan la destrucción, sino en quienes trabajan por el bienestar común. Es importante reflexionar sobre cómo la violencia y la corrupción han afectado a nuestras comunidades y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para contribuir a un cambio? Las profecías de Baba Vanga, aunque sombrías, también nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más debemos unirnos, resistir y luchar por un futuro mejor. Nostradamus
predijo la caída de una gran ciudad conocida como la ciudad de los dioses, que muchos interpretan como Teotihuacán, la majestuosa ciudad antigua ubicada en México. Aunque esta civilización cayó hace siglos, la profecía de Nostradamus podría referirse no solo al colapso físico de esta metrópoli, sino a una caída más simbólica que alude a la desconexión moderna con las creencias y valores ancestrales de los pueblos originarios. La pérdida de estas raíces y valores espirituales afecta la identidad y la cohesión social del país. Teotihuacán, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, fue un centro religioso, político y comercial. Su colapso, que sigue siendo un misterio, simboliza para muchos estudiosos la pérdida de una gran fuente de sabiduría y espiritualidad. En la actualidad, México enfrenta un desafío similar: la desconexión con sus raíces espirituales y culturales. Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, como los mayas, aztecas y teotihuacanos, desarrollaron un profundo entendimiento del mundo natural y espiritual, y sus creencias, ceremonias y tradiciones fueron fundamentales para su cohesión y bienestar social. El colapso de estos valores puede verse hoy en día en la forma en que las culturas tradicionales han sido relegadas y en cómo las influencias extranjeras han moldeado el estilo de vida moderno en México. La creciente globalización y modernización han traído cambios sociales que a menudo desvinculan a las personas de sus raíces culturales, llevándose a una crisis de identidad. Muchas prácticas y valores ancestrales, como el respeto por la naturaleza, las ceremonias espirituales y las estructuras comunitarias, se han perdido o se ven marginadas en la sociedad actual. En este contexto, la caída simbólica de Teotihuacán podría interpretarse como la desaparición de estas creencias y prácticas culturales tradicionales en la vida cotidiana de los mexicanos. Con el paso del tiempo, se ha dado prioridad a un estilo de vida más materialista e individualista, en detrimento de la herencia cultural y las antiguas formas de vivir en armonía con el entorno. La desconexión con las tradiciones y valores ancestrales ha traído consigo una pérdida de identidad y propósito en muchas comunidades, especialmente entre los jóvenes que buscan su lugar en un mundo globalizado. Nostradamus advirtió que esta pérdida de conexión con los antiguos valores y espiritualidad traería consecuencias graves para las naciones. En el caso de México, esta desconexión ha contribuido a la crisis social que enfrenta el país, incluyendo la violencia, la corrupción y la falta de cohesión social. La crisis espiritual que muchos sienten se refleja en la creciente fragmentación de las comunidades y la pérdida de un sentido compartido de propósito. Además, la desconexión con la naturaleza y el entorno ha agravado problemas ambientales, ya que las prácticas tradicionales de respeto y conservación se han reemplazado por el consumismo y la explotación. Sin embargo, en medio de esta desconexión, también hay un movimiento creciente que busca reconectar a México con sus raíces ancestrales. En las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del interés en las antiguas prácticas espirituales y culturales. Muchas personas están redescubriendo el valor de las ceremonias tradicionales, como los rituales dedicados a la naturaleza, el uso de plantas sagradas para la sanación y las danzas espirituales. Estos movimientos buscan revitalizar el conocimiento y la sabiduría de los pueblos originarios, creando un puente entre el pasado y el presente. La profecía de Nostradamus también puede interpretarse como una advertencia sobre la importancia de preservar y valorar las raíces culturales de una nación. En México, la preservación de la herencia cultural no es solo una cuestión de mantener tradiciones antiguas, sino también de proteger la identidad del país y fortalecer la cohesión social.
A medida que el país enfrenta desafíos como la globalización y el cambio climático, las enseñanzas ancestrales sobre el respeto a la naturaleza y el cuidado comunitario pueden ofrecer valiosas lecciones para enfrentar estos problemas. Además, los sitios históricos como Teotihuacán y otras ruinas prehispánicas son no solo tesoros arqueológicos, sino también fuentes de conocimiento espiritual. Estos lugares, que alguna vez fueron centros de poder y sabiduría, aún contienen energías y enseñanzas que pueden beneficiar a quienes buscan una reconexión con su historia y su espiritualidad. Visitar y aprender sobre estos sitios es una manera de mantener viva la herencia de las antiguas civilizaciones y también de inspirar a las futuras generaciones a valorar y preservar sus raíces. La caída de la ciudad de los dioses también puede entenderse como un llamado a la reflexión sobre el rumbo que toma la sociedad mexicana. Mientras más se aleje de sus raíces ancestrales, más profundo será el sentido de pérdida de identidad y propósito. Reavivar las tradiciones antiguas y adoptar una mentalidad más espiritual podría ser clave para superar algunos de los problemas más graves que enfrenta México en la actualidad, desde la crisis ambiental hasta la violencia y la fragmentación social. Para muchos, la caída de Teotihuacán no es solo un evento del pasado, sino una advertencia sobre lo que puede suceder si una sociedad pierde el contacto con sus fundamentos espirituales y culturales. Es un recordatorio de que las antiguas civilizaciones de México no solo nos dejaron monumentos físicos, sino también una herencia espiritual invaluable que debe ser respetada y transmitida a las futuras generaciones. La reconexión con las raíces culturales de México no es solo una cuestión de mantener vivas las tradiciones, sino también de buscar soluciones a los problemas actuales a través de la sabiduría ancestral. En una era de cambios rápidos y desafíos globales, la espiritualidad y los valores de las antiguas civilizaciones pueden ofrecer una guía para vivir de manera más equilibrada y armoniosa. En conclusión, la predicción de Nostradamus sobre la caída de la ciudad de los dioses no solo habla de la caída de Teotihuacán como civilización, sino que también refleja la desconexión actual de México con sus raíces ancestrales. Este alejamiento ha traído consigo una crisis de identidad y propósito que se manifiesta en problemas sociales y espirituales. Sin embargo, el resurgimiento de las prácticas y valores tradicionales ofrece esperanza de una reconexión con la herencia espiritual de México, lo que puede ser clave para enfrentar los desafíos del futuro. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, predijo que los cambios climáticos transformarían profundamente nuestro planeta, afectando la vida en muchas regiones del mundo, incluidas las tierras de México. Según Cayce, las alteraciones en el clima y el surgimiento de nuevas tierras serían signos de que la humanidad estaba entrando en una nueva era de transformación. Sus profecías advierten que estas variaciones no solo impactarían a nivel geográfico y natural, sino también en la vida cotidiana de las personas, especialmente en países vulnerables a fenómenos naturales como México. En la actualidad, las predicciones de Cayce parecen cumplirse en muchos aspectos. El cambio climático ha comenzado a alterar significativamente el entorno natural en México, causando un aumento en la frecuencia y la intensidad de desastres naturales como huracanes, tormentas, sequías e inundaciones. Las consecuencias de estos fenómenos no solo afectan el medio ambiente, sino también la estabilidad económica, la infraestructura y la seguridad alimentaria de millones de personas. México es particularmente vulnerable a estos efectos debido a su ubicación geográfica. Con costas que se extienden a lo largo de 2 océanos, el país está expuesto a fenómenos climáticos extremos, como los huracanes que azotan tanto la costa del Pacífico como la del Atlántico. En los últimos años,
Las tormentas tropicales y huracanes se han intensificado, causando daños devastadores en las regiones costeras y afectando gravemente a las comunidades locales. Los desbordamientos de ríos y las fuertes lluvias han provocado inundaciones que arrasan con hogares, cultivos y la infraestructura, dejando a miles de personas en condiciones vulnerables. Las sequías también han sido una constante en varias regiones del país, especialmente en el norte. Estas sequías prolongadas han afectado gravemente a la agricultura, que es uno de los pilares de la economía mexicana. Muchos agricultores han visto cómo sus cosechas se pierden debido a la falta de agua, lo que ha incrementado la inseguridad alimentaria en el país y ha impulsado la migración de las zonas rurales hacia las ciudades. CAICE advirtió que el cambio climático afectaría la vida diaria de las personas, de maneras que no siempre serían evidentes, pero que tendrían un impacto profundo en la estabilidad social y económica. Otro de los fenómenos asociados a las predicciones de CAICE es el surgimiento de nuevas tierras o la transformación del paisaje geográfico. En el caso de México, esto podría estar relacionado con los descubrimientos arqueológicos y geológicos que han revelado la existencia de estructuras antiguas bajo las aguas de la península de Yucatán. Aunque CAICE habló de tierras emergiendo del océano, algunos interpretan que se refería a un resurgir del conocimiento y la sabiduría de las civilizaciones antiguas, algo que se está cumpliendo a través de estos hallazgos submarinos. Estos descubrimientos nos recuerdan que el cambio climático no solo afecta el presente, sino que también desentierra las huellas del pasado. Además de los efectos directos en la geografía y el clima, CAICE también predijo un cambio espiritual y un despertar en la humanidad como resultado de estos eventos. Según sus visiones, las crisis provocadas por el cambio climático servirían como catalizadores para que las personas reconsideraran su relación con el medio ambiente y adoptaran un estilo de vida más armonioso con la naturaleza. En México, hemos visto un creciente interés por las prácticas sostenibles y las energías renovables, así como un resurgimiento de las antiguas prácticas espirituales y ecológicas que promueven una relación más respetuosa con el planeta. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el impacto del cambio climático en México sigue siendo severo. Las comunidades más afectadas por las sequías, las tormentas y las inundaciones son generalmente las más vulnerables, como las poblaciones rurales, los agricultores y las comunidades indígenas. La falta de recursos y de infraestructura adecuada ha dificultado la adaptación a los cambios climáticos, lo que ha exacerbado la desigualdad social y ha obligado a muchos a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones en otras partes del país o en el extranjero. La profecía de CAICE nos advierte que el cambio climático es un proceso inevitable que ya está en marcha y que transformará nuestras vidas de maneras que aún no podemos prever completamente. Sin embargo, también señala que tenemos el poder de mitigar algunos de sus efectos a través de la acción colectiva. En México esto implica una mayor conciencia ambiental, la adopción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades más afectadas por los desastres naturales. Además, es esencial que las autoridades implementen políticas climáticas más fuertes y que trabajen para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país. La educación sobre el cambio climático y la concienciación pública también son cruciales. Muchos mexicanos ya están tomando medidas para reducir su huella de carbono, reciclar, usar energías renovables y proteger el agua, un recurso cada vez más escaso. Sin embargo, para que estas acciones sean realmente efectivas, deben ir acompañadas de un cambio de mentalidad que reconozca la interconexión entre el bienestar humano y la salud del planeta.
Solo así podremos evitar los peores escenarios que Kaize predijo y crear un futuro más equilibrado y sostenible. A medida que los fenómenos climáticos extremos continúan afectando a México y otras partes del mundo, la urgencia de actuar es cada vez mayor. El cambio climático no es solo una cuestión de medio ambiente, sino también de justicia social, ya que afecta de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Al enfrentar estos desafíos, debemos recordar las advertencias de los profetas como Kaize y ver en sus palabras no solo predicciones de desastres, sino también llamadas a la acción. En resumen, las predicciones de Edgar Cayce sobre el cambio climático en México ya están tomando forma en el presente. Las sequías, inundaciones, tormentas y el surgimiento de nuevas tierras son fenómenos que están alterando el paisaje geográfico y la vida cotidiana de los mexicanos. Sin embargo, estas crisis también ofrecen una oportunidad para que el país reflexione sobre su relación con el entorno natural y adopte medidas para mitigar los efectos del cambio climático. La clave para enfrentar estos desafíos radica en la acción colectiva, la educación ambiental y el desarrollo de políticas sostenibles que protejan tanto a las personas como al planeta. A lo largo de la historia, los grandes videntes como Nostradamus, Edgar Cayce y Baba Vanga han hablado no solo de cambios físicos y sociales, sino también de una transformación profunda en el plano espiritual y emocional de las personas. México, un país con profundas raíces espirituales, es mencionado en varias de estas profecías como un lugar donde las pruebas no solo serán materiales, sino también del alma. En este contexto, es crucial entender que la preparación ante los eventos futuros no se limita únicamente a medidas físicas o logísticas, sino que también implica fortalecer nuestra conexión interna, nuestras emociones y nuestra fe. Las profecías que señalan cambios en México, ya sea por desastres naturales, crisis sociales o transformaciones económicas, nos invitan a hacer una reflexión personal y colectiva sobre cómo nos enfrentamos a estas situaciones. Según Edgar Cayce, uno de los aspectos más importantes en tiempos de crisis es el despertar espiritual. Cayce creía que las adversidades que enfrentamos en el mundo físico están directamente relacionadas con nuestras pruebas espirituales. Estos desafíos son oportunidades para que las personas revisen su vida interior y revaloren sus creencias, acciones y relación con el mundo que les rodea. México, conocido por su sincretismo religioso y su devoción a diversas creencias espirituales, es un país donde la espiritualidad desempeña un papel central en la vida cotidiana de muchas personas. En momentos de incertidumbre y caos, las profecías nos recuerdan que la fe puede ser un ancla poderosa para enfrentar las dificultades. Los desastres naturales y sociales que se han predicho pueden llevarnos a sentirnos vulnerables, pero a través de la oración, la meditación y la búsqueda de sentido espiritual, podemos encontrar paz y fortaleza. La preparación espiritual implica también una conexión con nuestras raíces culturales. Las antiguas civilizaciones mexicanas, como los mayas y aztecas, tenían una relación profundamente respetuosa con la naturaleza y sus ciclos. En tiempos de crisis, volver a estas enseñanzas ancestrales puede ayudarnos a entender nuestra posición en el universo y a recordar que somos parte de un ciclo mayor de vida, muerte y renacimiento. En este sentido, las profecías de cambio y transformación pueden interpretarse como un llamado a reavivar esa conexión con la Tierra, el cosmos y lo divino. La preparación emocional es otro pilar fundamental ante los cambios que están por venir. Los grandes desafíos que México enfrenta, desde terremotos hasta crisis políticas, pueden generar miedo, ansiedad
e incertidumbre. Para estar preparados, es vital trabajar en nuestra estabilidad emocional, lo que implica cultivar la resiliencia, la empatía y la capacidad de adaptarnos a las adversidades. Las comunidades espirituales y de apoyo emocional juegan un papel esencial en este proceso, ya que ofrecen un espacio donde las personas pueden compartir sus miedos, encontrar consuelo y buscar soluciones conjuntas. Además, los videntes como Baba Vanga y Edgar Cayce hablaron de un despertar colectivo. Este despertar no se trata solo de individuos, sino de cómo como sociedad enfrentamos las pruebas. En tiempos de crisis, la solidaridad y el apoyo mutuo se vuelven esenciales. Las profecías que hablan de un poder oscuro o de grandes tormentas que sacudirán a las naciones no deben tomarse como señales de desesperanza, sino como una oportunidad para que las comunidades se fortalezcan y trabajen juntas. En México, la cultura de comunidad y la importancia de la familia pueden ser herramientas clave para enfrentar lo que está por venir. Por último, debemos recordar que las profecías, aunque a menudo inquietantes, también traen un mensaje de esperanza. La transformación espiritual que muchos de estos videntes predijeron está ligada a la idea de un renacimiento, un nuevo comienzo para la humanidad. En medio de los desafíos, el crecimiento espiritual y emocional puede llevarnos a un lugar de mayor claridad y propósito. Así como las antiguas civilizaciones mexicanas celebraban los ciclos de destrucción y creación, nosotros también podemos ver en estos momentos de crisis la oportunidad de construir un futuro más fuerte y lleno de luz. En resumen, la preparación espiritual y emocional es esencial para enfrentar las profecías de cambio que se ciernen sobre México. A través de la meditación, la oración, la conexión con nuestras raíces ancestrales y el fortalecimiento de la comunidad, podemos encontrar las herramientas necesarias para superar las pruebas venideras. Más allá de las catástrofes anunciadas, el verdadero desafío será mantener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro sentido de propósito mientras atravesamos estos tiempos de transformación.